Buenas tardes, estimado ingeniero Edison. Compañero, mi nombre es Abner Rodríguez, estudiante de Ingeniería Electrónica, Ciudad Bucaramanga, y estoy en el curso de Sistemas Dinámicos, grupo número 33. Este video es para sustentar la tarea 3 o la etapa 3 de esta unidad, presentado el ingeniero Edison Andrés Arteaga. Bien, vamos a hablar en esta sustentación de los espacios de estado. Y los espacios de estado, para hacer una contextualización rápida, es otra forma de modelar un sistema de control o un sistema dinámico. Lo podemos hacer como hicimos en la etapa 1, por medio de ecuaciones diferenciales, como lo hicimos en la etapa 2, funciones de transferencia, y en esta vamos a modelar el sistema con espacios de estado. Entonces, cada uno de estos tipos de modelados tienen su aplicabilidad. La ventaja de los espacios de estado es que nos permite determinar el comportamiento del sistema en determinados espacios o momentos del funcionamiento de este. Entonces, esa es la ventaja pues, principal que nos entrega. La función de transferencia pues tiene otras que también nos permiten visualizaciones del comportamiento del sistema, pero ya más globales. Con los espacios de estado podemos hacer un seguimiento mucho más cercano y detallado. Bien, bueno, las variables de estado pues son, como decíamos, un conjunto pequeño de variables que determina el estado del sistema, y estas dos ecuaciones son las que representan este x de t, que sería, digamos, las ecuaciones diferenciales. En este caso determinan el comportamiento del sistema, y y de t es la salida de este sistema. A y B son coeficientes que tienen una función determinada que ya explicaremos, y x de t sería la variable de estado y u de t la salida en este caso. Bien, los espacios de estado se representan en matrices por 4 elementos. Como decía, A, B, C y D representan cada una función determinada dentro de los espacios de estado. A es la matriz dinámica o matriz de estado. B es la matriz de control o de entrada. Con esta podemos determinar qué pasa a la entrada del sistema. C es la matriz de lectura de salida. Con esta determinamos qué pasa en la salida. Y D se usa cuando hay diferentes entradas y salidas. Para nuestro caso, D va a ser igual a 0 porque tenemos una entrada y una salida únicamente. Aquí están las representaciones de A, B, C y D. A y C, pues podemos llamarla como matrices. B es más como un vector y D en nuestro caso es 0. Bien, para hallar entonces las ecuaciones de espacios de estado, entonces tenemos que tomar, en nuestro caso, las dos ecuaciones diferenciales que hallamos en el sistema inicial, en la fase inicial, para modelar el sistema. Y en este caso el voltaje del condensador va a corresponder a x1, lo vamos a tomar como la primera ecuación, y x2 va a ser la ecuación 2, como vemos en la gráfica de aquí abajo. Tenemos voltaje del condensador, derivada del voltaje en condensador con respecto al tiempo, y derivada de la corriente en la bobina con respecto al tiempo. Y esto entonces va a representar, digamos, estas ecuaciones en el dominio del tiempo, como hemos representado aquí en esta siguiente parte, y esto está sumado con la salida del sistema. Bien, yo creo que ya entonces podemos seguir con lo que son los cálculos. Bien, como vimos inicialmente, hicimos el modelado de este sistema, que es un circuito RLC. Obtuvimos las ecuaciones diferenciales, que es derivada del voltaje en el condensador, que es la salida, y derivada de la corriente en la bobina con respecto al tiempo. ¿Por qué tomamos estas variables? Porque son las que cambian en el tiempo dentro del sistema. Después de hallar estas ecuaciones diferenciales, hallamos las funciones de transferencia, pasando del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, aplicando la transformada de Laplace, que lo vimos en la fase 2 de este curso. Y ahora pues procedemos a aplicar o a encontrar las ecuaciones de espacios de estado con la explicación que vimos hace un momento. Bien, tomamos la ecuación 1
como la derivada del voltaje en el condensador, que es salida del sistema, entonces vamos a tomarla como la ecuación 1. En este caso, entonces x1 corresponde a esa ecuación, x2 a la ecuación 2, que es la derivada de la corriente en la bobina. ¿Qué va a ir en la primera parte de la matriz? El primer término. Va a ir el primer término que acompaña el voltaje en el condensador, que en este caso es menos un 20avos. Como tomamos esa ecuación como la ecuación 1, pues vamos a tomar inicialmente en este espacio ese valor que acompaña esta variable, que es la salida del sistema, del circuito. En el segundo término vamos a colocar digamos, el coeficiente que acompaña la variable de la corriente en la bobina. En la segunda fila de esta matriz vamos a colocar nuevamente el coeficiente que acompaña la variable de la salida del voltaje del condensador, la salida del sistema, en este caso menos un tercio. En el segundo término colocamos la que acompaña el coeficiente que acompaña la variable de la corriente en la bobina, que es menos 10 tercios. En esta parte tenemos la salida, que es UDT. Tenemos la salida, que es UDT. En el primer término colocamos la entrada del sistema. Como en la ecuación 1 no tenemos entrada del sistema, o sea, el voltaje de este circuito, como no lo tenemos representado en la función o en la ecuación, en la fórmula encontrada, o digamos en el modelado que se hizo con esta ecuación diferencial, entonces vamos a colocar 0. Y en la parte de abajo colocamos el coeficiente que acompaña el voltaje de entrada, en este caso es un tercio. Bien, ahora encontramos la ecuación para la entrada. En este caso la entrada Y de T es igual al voltaje del condensador. Como vemos, tenemos únicamente un coeficiente 1 para el voltaje del condensador, los demás entonces pues están acompañados por 0, esto se va a anular y al final nos tenemos que la ecuación de espacio de estados para la salida es 1, 0. Bien, ahora se nos pide obtener las ecuaciones de espacio de estado y su correlación con las funciones de transferencia que representan el sistema. Para eso vamos a ir a MATLAB y lo que vamos a hacer es una correlación. Como dijimos, los espacios de estado es otra forma de modelar un sistema dinámico, en este caso el circuito RLC. Por tanto, tanto las derivadas, las ecuaciones con las cuales representamos el sistema en la fase 1, la función de transferencia de la fase 2 y estos espacios de estado, el comportamiento del sistema modelándolo con los 3 métodos debe ser el mismo, y eso es lo que vamos a comprobar en MATLAB. Aquí tenemos entonces A, que es los espacios de estado, B, que es la entrada, C, la salida, D, que en este caso es 0, y entonces con esta fórmula aquí, con SS, que es espacios de estado, tomamos estos valores y representamos la función de transferencia aquí con transfer function, numerador, denominador, y encontramos que la función de transferencia con los espacios de estado es esta que tenemos acá. Ahora, la función de transferencia del sistema que vamos allá en la fase 2 es esta acá, que es G1. ¿Cómo vamos a comprobar que estos dos métodos, o que los 3 métodos son el mismo? Pues entonces ahora operamos de esta forma. Tomamos 1 sobre 12, 12 en este caso es el que acompaña el primer término de la ecuación característica de esta función de transferencia, y en el denominador entonces vamos a dividir 12 entre 12, 40.6 entre 12 y 12.3, y 3 entre 12. En ese caso obtenemos este valor como función de transferencia, comprobando que es el mismo valor obtenido para los espacios de estado. De esa forma comprobamos que los 3 métodos para la modelación de sistemas dinámicos, en este caso el circuito RLC, son homogéneos y podemos comprobar el funcionamiento
del sistema, en este caso con los espacios de estado en un determinado momento del funcionamiento del sistema bueno, específico. Ahora se nos pide determinar la controlabilidad y observabilidad del sistema planteado por medio de procedimiento correspondiente. Bien, en este caso, como vemos, tenemos un pantallazo aquí en el software MATLAB y la controlabilidad del sistema, pues la podemos encontrar multiplicando A, que en este caso son las variables de estado, por B, que en este caso es la entrada del sistema. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Porque en la entrada podemos determinar el comportamiento futuro del sistema y de esa forma podemos determinar si es controlable o no. Al hacer la multiplicación de esas dos matrices, que deben ser cuadradas, el resultado es una matriz cuadrada y para que sea controlable, el rango de esa matriz debe ser diferente de 0. En este caso, como vemos, por lo menos hay tres diferentes términos a 0, tres términos diferentes a 0, con lo cual el rango es igual a 2. Es una matriz 2 por 2, por lo cual el sistema es controlable. Y como vemos en la imagen, pues, bueno, el sistema básicamente ya pues visualmente podemos ver que se puede controlar. La observabilidad, pues, bueno, olvidé mencionar cuál fue la función que utilizamos para la controlabilidad. Utilizamos la función ctrben, que nos permite hacer esta conmutación entre estas dos matrices, la matriz A y en este caso el vector B, que al final termina siendo un vector. Es una función ya determinada, predeterminada en MATLAB. La observabilidad igualmente la hacemos con MATLAB, pero en este caso multiplicamos A, que es los espacios de estado, por C, que es la salida del sistema, y de esta forma podemos observar o encontrar si el sistema permite tener observabilidad, o sea, si a medida que avanzamos en el tiempo en el sistema, podemos observar qué pasó en determinado punto. Lo vamos a hacer con OBSB, que es una función predeterminada de MATLAB, con lo cual hacemos la multiplicación de variables de estado, los espacios de estado A por la salida del sistema C, con lo cual encontramos una matriz cuadrada que tiene rango 2, por lo cual presenta observabilidad del sistema también. Aquí tenemos un ejemplo con el montaje en Simulink y la línea azul le hemos aplicado un paso escalón en 5 segundos a la línea amarilla que representa digamos, el comportamiento del sistema en el tiempo. Y como vemos, hay observabilidad, podemos movernos a través de la línea y observar cuál fue el comportamiento del sistema en un determinado tiempo. En el paso 5, generar el diagrama de bloques del sistema, aquí lo tenemos en MATLAB. Vamos a ir aquí a Simulink y vamos a visualizar cuál es el comportamiento de este tipo de modelado. Digamos, en la primera parte tenemos los espacios de estado ingresados. Vemos la gráfica que se nos simula cuando le aplicamos el paso escalón en los 5 segundos. Luego tenemos la función de transferencia, la segunda gráfica corresponde a la función de transferencia y en la tercer icono tenemos otra función de transferencia, pero ya ingresando los valores de espacios de estado. Como vemos, las tres gráficas son iguales, por lo cual con los tres tipos de modelado encontramos el mismo tipo de comportamiento para el sistema. De esa forma, ingeniero Edison, pues culminamos la sustentación de esta actividad. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.